Bueno, para culminar con la sesión del día de hoy sobre Tahuantinsuyo, vamos a hablar en este caso de las autoridades o la organización política en el Tahuantinsuyo. Vamos a hablar de estos administradores que van a gobernar a todo un imperio, a un macroestado por el cual lo dominaban las élites o los grupos de poder cusqueño. Pero antes de entrar a esta parte de las autoridades incas, tenemos que nosotros tomar en cuenta cuáles son las principales características de la organización política inca, que van a reposar ese poder en sus propias autoridades. En primer lugar, es aristocrático. ¿Por qué decimos aristocrático? Porque es un tipo de gobierno dirigido por una familia que tiene poder. Aquellas familias que por el cual, que están conformadas por las familias del soberano, ya sea familias, sea directamente consanguíneas, como también vemos un caso de familias por política, por afinidad, por ejemplo el caso de Curaca, ¿no? En muchos casos. Pero aparte de eso, esta característica de la política inca, que es aristocrática, el poder estuvo reposado en las panacas. ¿Quiénes eran las panacas? Las panacas simplemente estamos hablando de familias reales o ayllus reales. Estas panacas, por lo tanto, ellos dirigían este gran estado Tahuantinsuyo. Ahora, sin embargo, a la vez era elitista la política inca. ¿Por qué era elitista? Porque muchos creen pues que por ser primo, por ser sobrino, por ser hermano del inca, cualquiera podía acceder a este tipo de administración política. Prácticamente no. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los requisitos para ser autoridad inca? No solamente ser parte de la panaca, ser familia del inca, sino también tener cualidades netas de un líder, de un estadista. ¿Cuáles son estos requisitos? Estos requisitos serán ser el más hábil, ser el más capaz, ser el más sagaz, ser el más valiente. Pero estos nobles, que por el cual el Inca va a seleccionar con estos requisitos, han tenido que estudiar en un colegio o una escuela de nobles que se llamó el Yachayhuasi, que es la Casa del Saber. Entonces ahí se va a enseñar las artes militares, las artes administrativas, etc. Y también una de las características de la política inca y dentro de sus autoridades es que la política era paternalista. ¿Qué significa paternalista? Paternalista quiere decir que el inca, como un padre para su pueblo, como hijo de los dioses, principalmente el hijo del dios Sol, él tenía un papel muy importante que cumplir en la sociedad como máxima cabeza del Estado inca. Esta función paternalista, ¿cuál era su objetivo? Velar por el bienestar de sus súbditos. Velar por el qué? Por la felicidad de sus súbditos. Y eso lo vamos a ¿qué? Vamos a pasarlo a la ¿qué? A la cabeza máxima, que es justamente el Sapa Inca, que es la máxima autoridad, la cabeza real de este estado tahuantinsuyo. Ahora, como máxima autoridad, ¿cómo era su poder? Su poder era absolutista, es decir, que en él se concentraban los tres poderes del Estado que nosotros conocemos actualmente: ejecutivo, judicial. Su palabra, ¿qué era? Su palabra era ley. ¿Por qué? Porque vamos a repetir que su origen desciende ¿de quiénes? De los dioses. Ahora, no solamente su poder es absolutista, también su poder era diárquico. ¿Por qué diárquico? Hemos dicho hace un momento, en la etapa, por ejemplo, en el Capacuna, hemos dicho que hay dos dinastías, los Urin-Cuscos y los Anan-Cuscos. ¿Esto qué quiere decir? Que una parte, un sector de este grupo de poder, que son los Urin, tenían cargos sacerdotales. O sea, hablamos de un inca sacerdote. Pero a la vez está la dinastía Anan-Cusco o los Alto Cuscos, cuya función política
se le va a recaer en las cuestiones militares. Es decir, que estamos hablando de un Inca militar. Ahora, su poder era teocrático, como sabemos, hijo del Dios son los dioses, pero tanto era su poder de él que su representación se basaba ¿qué? En una corona, basado ¿qué? En una vincha roja con un sol de oro y con pluma de corequenque. Esta corona se le llamó la Mascaipacha roja. Ahora, ¿cuál era el requisito para ser Inca? No era necesario ser el hijo mayor, sino ser el más hábil, capaz, inteligente, fuerte y valiente. Vámonos al Auqui. ¿Quién es el Auqui? El príncipe heredero, es decir, el sucesor del Inca. Pero ¿cómo el Inca elegía al Auqui para que sea su sucesor? Ponía a prueba a muchos de estos príncipes. Y el que contaba con las condiciones o requisitos que hemos dicho, va a ser el sucesor del Inca. Por eso que se llama correinar, o sea, cogobernar, ayudar en el Inca en el gobierno. Un ejemplo, vamos a hablar el caso de Pachacute. ¿Quién era su correinante de Pachacute? Por ejemplo, era el Auqui Tupac Yupanqui, que demostró conquistador de ¿qué? De Chincha y Chimú. Ahora, ¿cómo reconocemos que es el Auqui heredero? Es muy simple. Ciñaba, se ponía ¿qué? Una corona, una vincha de color amarillo, un sol, o sea, con un sol de oro y con plumas. O sea que el Auqui ciñaba la Mascaipacha amarilla. ¿Quiénes son los apocunas? Los apocunas o señores principales también tienen otras denominaciones según nos cuentan los cronistas. Algunos le llaman Suyuyuapu, señores de Suyos, otros le llaman el Tahuantinsuyo Camachi, pero para hacerlo más simple en nuestra explicación, ¿quiénes son ellos? Ellos serían el Consejo Imperial. Ojo, Consejo con S, porque si hablamos con C se refiere al municipio, con S. Entonces, ese Consejo Imperial. ¿Quiénes eran ellos? Eran 4 personas que de amplia trayectoria y experiencia política o administrativa y militar. Por eso que estas 4 personas eran 4 ancianos. Por lo tanto, eran jefe de cada suyo. ¿Y ellos cuál era su función? Su función era asesorar al Inca en cualquier tema, ya sea político, militar, administrativo o cualquier duda que tenía el Inca. Ahora, su sede era en el Cusco. Pasamos de ¿qué? De los apocunas pasamos al Tucuiricu. Tucuiricu era una de las autoridades de mayor confianza del Inca. Tucuirico significa el que todo lo ve y el que todo lo oye. Es decir, que este cargo muy importante, un cargo andante, volante o un gobernante volante, es decir, que el Inca lo va a designar a una ¿qué? A una jurisdicción, o sea, una provincia o un guamaní determinado. Su cargo como visitador era inspeccionar la provincia, y todo lo que pasaba en la provincia, el Tucuirico le informaba al Inca, le informaba. Pero no crean que solamente era informar o era un tipo de un espía. No, sino que también el Inca le conferían o le confirió otro tipo de funciones, por ejemplo, cobrar los tributos para mandárselo al Cusco, hacer justicia, inclusive en caso de rebelión, o sea, el curaca o el líder de una rebelión contra el Inca, el Tucuirico tenía una función de juez que lo podía hasta condenar con la pena de muerte. Cuando el Tucuirico hacía justicia, entonces su título era Taripa Camayoc. Otra función del Tucuirico también, ¿cuál era? Era una función de casamentero, es decir, unía parejas. Y cuando él tuvo la función de casamentero, se le llamó, su título era Huarmicoco. Vámonos a la Punchic, o también llamó Totcricuts. ¿Quiénes son ellos? Hablemos en términos modernos. Es como una especie de un virrey, o sea, un representante del monarca en un territorio determinado. Este representante era el responsable del manejo de una provincia. ¿Y cuál era su función? Su función era velar el orden, la paz interna en la provincia, el desarrollo de la provincia. Es decir,
que el Apunchik Otocricus por mandato supremo del Inca tenía la función de obligar a los curacas en la ejecución de construcción de obras públicas, puede ser un camino, un puente, etc. Ahora, si hablamos entonces también de que entonces del Apunchik como responsable del Inca en una provincia, ¿quiénes eran ahora los más subordinados? Eran los curacas, era el subordinado, es decir, él era el amo y señor de un territorio determinado, y cuando se produce la conquista inca, entonces el curaca se sometía y se entablaba un vínculo de reciprocidad entre el curaca sometido ante el poder del Inca, es decir, que ahí se cumplían alianzas matrimoniales. Pero eso quiere decir también que el curaca mantuvo su poder en su comunidad, pero ante los ojos del Estado Inca era un subordinado. Por eso que el curaca, que significa el mayor, fue el jefe de ayllus sometidos. Era el intermediario entre los súbditos, que él era responsable, entonces intermediaba con el Estado Inca. Pero ¿cuáles eran las funciones del curaca? La función del curaca era cumplir las necesidades que el Estado Inca, que las panacas en ese momento necesitaban, imponían. Entonces, ¿su función cuál era? Su función era ¿qué? Recolectar tributos que iba destinado al Estado Inca. Y también reclutaba mitarios, es decir que trabajadores obligados que van a cumplir ciertas funciones gratuitas al Estado. O sea que el curaca era responsable. ¿Y quién supervisaba los trabajos forzados? El Apunchik o el Tocricus. Entonces, no solamente tuvo esta función el curaca, también el curaca convocaba una de las expresiones más democráticas en los ayllus. ¿Cuál era? El camachico. Camachico era una asamblea de la comunidad que tenía una finalidad: solucionar problemas más urgentes. Muy bien, jóvenes alumnos, ya culminamos con esta sesión de Tahuantinsuyo, que es la primera parte, y nunca se olviden las recomendaciones en este problema que estamos viviendo, una crisis sanitaria o de salud, que es el coronavirus. ¿Cuál es? Por eso la prevención y las recomendaciones: lavarse las manos por 20 minutos, cuando estornudes o toses, cúbrete con el antebrazo y trata de estar distante de otras personas, por lo menos 1,5 metros de distancia. Entonces, esto serían las recomendaciones. Nos vemos a la próxima sesión. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.